On fire, así estaba Milei después de armar un 9 de julio en Tucumán y recibir como respuesta solo 2 presencias, 2 gobernadores. El año pasado habían sido 18. ¿Para qué viajar? Además, con tanta niebla, los aviones igual hubieran podido viajar, si no iba a tener ninguna foto potente para mostrar. Está muy enojado Milei con lo que pasó en Tucumán y con lo que puede pasar mañana. Hay algo que se deterioró en el vínculo entre los gobernadores y el gobierno central. Hay algo de la oposición dialoguista que también se deterioró y que hace que ocurra un fenómeno político novedoso. Y es, la oposición puede votarle en contra del Congreso una ley que rompa el equilibrio fiscal y esta es la novedad. Milei ya no tiene garantizado el blindaje al veto. ¿Recuerdan cuando antes armó una cena? Ellos son mis vetantes, no mis votantes. Son los que blindan el veto. Esa mesa de blindaje al veto hoy no está asegurada. Por eso la novedad es, entonces voy a ir a la justicia y la justicia me va a dar a mí no me van a romper el superávit fiscal. Gonza. Bueno, mañana hay sesión en el Senado de la Nación. Hay 2 proyectos, entre otros tantos. Los gobernadores dicen esto. A nosotros atribuimos 2 proyectos. El resto son de todos. Son el que coparticipa de manera automática los aportes del Tesoro Nacional, que según un informe que publica Chequeado, afectan solo a un 0,05% del producto, y un proyecto de ley que coparticipa el impuesto a los combustibles líquidos. Bien. Claudio. Guerra. ¿Qué puede pasar? Eso. Guerra. Guerra política anticipada por las elecciones, las provincias necesitan dinero, se cansaron de correr detrás de Milei, de todos los caprichos de Milei, de la foto, hagamos el póster ese, el coso de mayo, el año pasado, ¿te acordás? Con toda una letra con caligrafía, como si fuera la declaración de la independencia, fueron todo, hubo frío, este año quiso hacer un remedio, no fue nadie, es un signo muy potente porque como vos dijiste, entre lo que iba a pasar hoy, que no ocurrió, y lo que va a pasar mañana en el Congreso, en las 2 cámaras hay movimientos, tanto en los recintos como en las comisiones, hay una declaración de guerra y no hay elementos para pelear esa guerra. Gustavo, ¿cuánto dinero es que reclaman, no en cantidad? Es decir, ¿qué están reclamando por qué se enojaron los gobernadores? El primer hachazo a la transferencia fue justamente por los aportes del Tesoro Nacional. En 2024 cayeron prácticamente a 0. Y en 2025 levantaron, según un informe de hoy mismo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero esa variación positiva está influida sustancialmente por los fondos que le están devolviendo a la ciudad de Buenos Aires por lo que le habían detraído en la época de Alberto Fernández. Las provincias están recibiendo más por la coparticipación, pero no por las transferencias directas. Lo que están queriendo recuperar es esas transferencias que comparado en 2024 con 2023, prácticamente cayeron un 95%. Bien. Ahora voy a Lu, pero déjenme ir a algo que fue clave y novedoso en la entrevista de Milei con Majul. Yo puedo ir a la justicia. Si yo no tengo el blindaje del veto, lo dijo con sus palabras, yo voy a la justicia. Diego Armesto, abogado constitucionalista. ¿Puede Milei ir a la justicia y decir lo que están votando todos esos muchachos hay que judicializarlo? Me va a dar la razón la justicia. No, no puede. No puede. No puede porque si no sería el cuento de la buena pipa, nunca terminaría. Es decir, el sistema institucional está armado de tal manera que el Senado, en el proceso de formación de las leyes, sanciona las leyes, el Poder Ejecutivo las promulga o tiene la facultad de veto. Ese es el control que ejerce el Poder Ejecutivo sobre los excesos que puede tener el Legislativo. Cuando el presidente veta total o parcialmente por el artículo 83 de la Constitución, el Congreso tiene la insistencia. Vos insistís, el Congreso insiste con una mayoría grabada de 2/3 del total. Si llega, como dice Claudio, recién decía Gonza, que no tiene el blindaje, automáticamente la ley, el proyecto que se está debatiendo y con insistencia se transforma en ley. Pero hay una pregunta importantísima, porque Milei plantea un argumento que está más allá del veto. Dice, voy a vetar porque el Senado va a estar violando la ley de financiamiento del Estado, que obliga a que cada ley que se presenta, que supone gastos, tiene que determinar de qué lugar se obtienen esos gastos. Enchufame el gasto de dónde sale la guita. ¿Hay alguna posibilidad de que ese argumento legal se sostenga? El veto es simplemente un renglón. Lo que tienen los proyectos, que creo que es importante tener en cuenta, que los proyectos tienen donde saca la asignación. Es decir, si uno lee bien los 2 proyectos que se están debatiendo, se dice dónde se saca, por qué se pone. En el proyecto. Claro, está en el proyecto. Entonces,
no sería un argumento, pero el veto es simple, es decir, se veta. Bien. Una pastillita. Mensaje del gobierno. No den por muerto el veto. 38 La Libertad Avanza, 2 aliados, 30 pro. En total tenemos 87 y ninguno depende de los gobernadores. Repito, no den por muerto el veto. Mensaje del gobierno. Bien, Pero esto ahí- es fuerte, Ritondo. ¿Qué pasa? ¿Está garantizado eventualmente el veto si mañana la oposición insiste en el Senado y logra sancionar leyes que la verdad son importantes para recuperar el salario, pero el gobierno dice no, esto no es momento, no lo podemos hacer? ¿Se puede garantizar el veto en el número? Antes de pensar si está el veto, más allá de que podría estar el número para sostener el veto, lo que acá hay que plantear es que me parece que tiene que haber capacidad política de diálogo entre los gobernadores y el gobierno y no que funcione el Congreso como una cuestión de extorsión. Me parece que la capacidad que tiene que haber ahora tiene que ser básicamente en el diálogo de los gobernadores, que son hombres políticos, con el gobierno para tratar de llegar a un punto donde los gobernadores sientan que el gobierno lo está atendiendo, pero si no, vamos a un camino que, como decía Claudio, me parece que no le conviene a nadie, aunque estemos en un proceso electoral. Digo, porque el camino de ensuciar, el que lo paga son los argentinos. Cuando hay déficit fiscal lo pagan los argentinos, hay inflación lo pagan los argentinos, no lo pagan otros. Bien, en un rato vamos a estar hablando también lo vamos a cambiar de sillón, irá a su pequeño sillón colorado. Santiago Kovadlov, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a Hola. pasar de la Santiago. prosa a la poesía, del barro a los diamantes. Encontraremos en medio del barro político este diamante que es la suma de los días. 40 años de escritor y poeta de Santiago Kovadlov. ¿Te emociona ver este libro o no? ¿Cómo? ¿Te emociona ver este libro? Cuando llega, abrís, te manda la editorial. ¿Todavía seguís sintiendo eso de el primer amor cuando abrís el paquete? Todo hijo es el primero. Todo hijo es el primer hijo. Kovadlov es eso. Ahí te La tiró primera una. pelota te Hay que clava al encontrar ángulo. la frase en el libro. Andá calentando, Santiago, no. La primera al ángulo, bien. Política caliente. Entonces, Luciana Vázquez. Cristian, 24 gobernadores presentan este proyecto de ley en el Senado en relación a los ATN y la coparticipación. 24, o sea, los gobernadores de PRO también. ¿Qué se rompió ahí que los gobernadores no están alineados con mi ley? Básicamente yo creo que los gobernadores plantean una necesidad, mucho más, como decía Claudio, y como todos ustedes lo saben, en tiempos electorales. Aún los de PRO. Requieren dinero. El ajuste que ha hecho el gobierno nacional, si bien se ha ajustado muchísimo en lo que tiene que ver con el gasto nacional, todavía falta ajustar muchísimo más. Hoy cualquier cambio de ley lleva al déficit fiscal. O sea, estamos trabajando muy finito, más allá que se vaya bajando. Pero que los gobernadores de la PRO no estén alineados implica que hay una ruptura con mi ley. Más allá, yo creo que acá se pierde también la idea de partido y empieza a ver la necesidad del gobernante de defender su metro cuadrado, que es su provincia. Entonces, en esta lógica, yo lo que creo es sinceramente que hay que hacer una apuesta a una convocatoria, a hablar, y no a esta guerra si después judicializamos, no judicializamos, si tenemos razón para judicializar, sino porque es un barro donde me parece que no le hace bien a la Argentina, no le hace bien al programa económico, no le hace bien a la Argentina. Me parece que tenemos que tratar de que el diálogo prime sobre la responsabilidad institucional que tienen tanto gobernadores como el gobierno nacional, Ahora, como tenemos los legisladores. Uno podría decir, desde la macro, Milei tiene razón, tanto esfuerzo, hay que seguir con el superávit fiscal, con el equilibrio, hay que ser responsables en la asignación de dónde sale el dinero para esa nueva ley. Eso es real. Ahora, vos girás y ves otra cara del cubo y decís, pero el bono de los jubilados de la mínima es 70.000 desde hace meses y meses o no sé cuánto. Años, Es decir, 2 años casi. te comió 70.000, que yo sé que no es para todo, pero esa pequeña ayuda del bono está licuada. Es decir, también hay que pensar en Es eso. absolutamente cierto, pero también es absolutamente cierto que no podemos ir para atrás y decir se hizo una moratoria irresponsable. Correcto. Donde los jubilados Sí. se jubilaron sin aportar, Sí. donde la mayoría de la masa de jubilados en la Argentina está coparticipando de aquellos que aportaron 30 años. Esa parte
que es muy difícil justificar, porque digo, al pobre jubilado que cobra menos de 400.000 pesos, hoy lo sufre y es difícil explicarle, pero digo, hubo una irresponsabilidad en la Argentina que se llama kirchnerismo, que hizo populismo y que repartió lo que no tenía. Le dio pan para hoy y hambre para mañana. Y el hambre de mañana lo estamos pagando hoy. Entonces, hoy para generar recursos genuinos significaría empezar a tener una cantidad de trabajadores que empiezan a estar en forma legal en la Argentina o formalizar el blanco, mientras la economía en la Argentina y el tema laboral tiene una cantidad de negro y sin blanquear que es muy grande. Ahora, para eso necesitamos lo que está planteando el gobierno, que es una reforma laboral. Los privilegiados de siempre, principalmente los sectores gremiales que acompañan al kirchnerismo, se oponen a este cambio. Entonces, hoy lo que hay una pelea cultural por un cambio en serio en la Argentina. Bien. Y esto es lo que se está llevando adelante y esto es el resultado de por qué vamos juntos en la provincia de Buenos Aires. Bien, vamos a meternos con ese tema. La alianza, la libertad avanza. ¿Le gusta a Ritondo este nombre? En instantes lo sabremos. Diego Armesto, ¿cómo trabaja el Senado? ¿El Senado se puede autoconvocar? Sí. Hay mucha expectativa sobre cómo va a jugar Victoria Villarruel. Y si me permitís dos aclaraciones de lo que dijo recién el diputado. Uno, en el año parlamentario hubo un proyecto que tuvo dictamen sobre reforma laboral y se trabó. No se trató en el recinto con una sesión especial que es el proyecto de TETAS. Sí. Con una reforma también a la ley de asociaciones sindicales, que también se llamó una sesión especial con dictamen y no se trató. ¿Por qué no se trató? No, habría que preguntar a los políticos por qué no se trató. Yo digo nada más lo que uno sabe, lo que vio y lo que observó. En tercer lugar, la autoconvocatoria. Hay dos antecedentes para mí que son fundamentales. Hoy me preguntaba una senadora. En 1910 el presidente Figueroa Alcorta manda a cerrar con la Policía Federal y los bomberos el Congreso de la Nación. El 1 de mayo de 1910 Figueroa Alcorta fue a pedirle disculpas al Congreso cuando lo cerró para que no funcionara. Entonces, y el Congreso se autoconvocó y le dijo, avisen al presidente. En 1925 el diputado Pinedo, el abuelo de Pinedo, que era del Partido Socialista, tiene un discurso que es espectacular cuando el presidente en 1925 no recurría al Congreso a abrir las sesiones ordinarias y le dice en abril del 25, avisen al presidente que el Congreso funciona solo. En los Estados Unidos hay una frase que es self-moving and self-dependent, que lo desarrolla muy bien Carlos María Videgain en su tratado, donde se establece que el Congreso funciona por sí mismo y vive por sí mismo. A ver, son tres poderes y cada uno de los poderes hace lo que quiere. Y lo que dice Cristian, que tiene razón en cuanto al diálogo, también hay que saber algo. Los gobernadores, cuando no hay diálogo, van a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema le termina dando la razón, como le dieron cuando Macri asumió la presidencia, y el primer fallo que recibe la Corte Suprema es devolver la plata que le habían sacado en la nación. Entonces hay que hacer un poquito de memoria, una memoria corta hay que tener para darse cuenta cómo funciona el sistema institucional de Argentina. Bueno, acá viene la gran pregunta para Ritondo, para quien quiera atajarla. ¿Qué es lo que pasó en el medio que el gobierno tenía un diálogo, tenía una apertura, una llegada con gobernadores, tenía una afinidad que aseguraba votos, colaboración, fotos de actos de 9 de julio y algo no funcionó? ¿Alguien me explica qué pasó ahí? ¿Qué se enfrió? ¿Fue una decisión política, estratégica? Dos cosas. Ahí por un lado va la política, seguro Gonzalo lo va a poder contar con mucho detalle. Se empezaron a incumplir cosas que se habían prometido, pero después hay varios gobernadores, ahora tenía noticias de uno hace un rato, pero la verdad que se empieza a ver el tema del enfriamiento del bolsillo en los negocios a 2 meses de las elecciones. Y hay gobernadores que dicen, che, dame un poco de nafta, porque yo también quiero llegar con el auto en marcha para octubre o para la elección provincial los que la tienen. Entonces, hay un tema económico que también está dando vuelta. Cuando todo era para arriba, nadie no se pisen, hay para todos. Del carro del campeón no se baja nadie. El que da la vuelta por las Cibeles están todos arriba. Ahora, cuando empieza a haber cositas, dicen, mira, yo este tema me bajo, pues no me gusta mucho, los jubilados ya me pesan, el tema de las universidades ya me pesa, o la cuestión del Garrahan me pesa, hasta acá vamos a hablar de vuelta, barajemos. O sea, miden... Y sí. Cómo viene la popularidad y que es importante para el gobierno. Si la economía, si el consumo, si la demanda, si el reclamo, un gradito más de separación. Sí. No, justamente en la entrevista de hoy a la mañana, Milei habla del tema de consumo y
Su visión es que está mal medido Sí, es cómo real. está funcionando justamente el consumo. Él dice que con una economía creciendo al 5, 5,5, 6 según el gobierno, su PBI es imposible que el consumo no acompañe. Y los datos del INDEC, bueno, y aparte Él recomienda... dice, vea Mercado hay que ver- Libre. bueno, justamente, el último informe de supermercados, de consumo en supermercados del INDEC, dice que la venta online representa solamente el 2,7% del consumo total. A su vez, el informe de Sentia dice que el consumo electrónico está creciendo 20%, pero tiene una ponderación tan chica que todavía no se nota. Es decir, el consumo masivo está en una velocidad mucho más lenta que la economía y eso es lo que Milei no reconoce, pareciera. Bien, Ritondo, si se quisiera estimular el consumo, ya sabemos cómo, si es emitiendo, termina esto y el gobierno vino para hacer las cosas diferentes. ¿Vos sentís una preocupación? El PRO, por ejemplo, tiene una preocupación sobre el consumo, sobre si hay sectores que están más dinámicos, pero hay sectores que están más fríos y eso puede cambiar el ánimo. ¿Hay preocupación por la economía? A ver, yo creo que hay la preocupación que tenemos todos. Esto es un proceso, digo, y entendemos que en el proceso económico cuidar la macro es importantísimo, porque hoy lo que hace bancar el proceso económico, el proyecto económico del gobierno, la realidad política económica del gobierno tiene que ver con la macro. Por primera vez estamos trabajando sin déficit. Desde el día cero este gobierno lo logró mucho antes de lo que estipulaba. Esto logró dos cosas. Nosotros teníamos el 54% de pobreza y nos pegábamos la piña contra la hiperinflación. El gobierno no solamente controló esto, sino empezó a desarrollar un plan económico. Y en la Argentina, en nuestro país, el tiempo de 1 año y medio parece una eternidad, pero para controlar la inflación, no habernos pegado el palo, bajar la pobreza, la verdad es que es un trabajo enorme. Digo, y yo entiendo que lo que Claudio en síntesis está diciendo, lo voy a interpretar a un periodista porque él me tendría que interpretar a mí, pero es el proceso electoral es el problema. El problema es quienes necesitan más dinero, porque empezó un proceso electoral, y quienes empiezan a especular mucho más, digo, en la realidad, porque empezó un proceso electoral. Y esto es lo que está pasando hoy. Digo, y la descripción de por qué hay esto y los tiempos permiten apresurar de otra forma, en proyecto de ley, apresurando en el Congreso, tiene que ver con tiempos electorales y es aprovechando. Aprovechemos que ahora todo tiene que ser más rápido, porque está el proceso electoral en marcha. Entonces yo lo que digo es con diálogo, no es con extorsión. Porque la extorsión cae en los argentinos. A ver, Rosendo Fraga está del otro lado. Hola, Rosendo. ¿Cómo te va, Diego? Gracias por llamarme. Ahí está Rosendo, ¿cómo estás? Bueno, Muy bien. ¿qué estás viendo vos en este momento del gobierno, su relación con los gobernadores? Mañana va a haber una votación, van a intentar votar algunas leyes. El gobierno dice esto, se nos va del presupuesto, se pierde el equilibrio fiscal, el superávit. Mirá, hay una frase clave del presidente que la dijo hoy. Si rechazan el veto, judicializo. Si rechazan el veto, judicializo. Es decir, si el Parlamento, ¿no es cierto?, si el gobierno no tiene un tercio en alguna de dos cámaras, es lo que dijo el presidente, voy a ir a la justicia, no me voy a rendir. Yo te diría que esta definición del presidente es muy importante. Es decir, es muy importante porque demuestra un presidente dispuesto a ir, por un lado, a favor de él, dispuesto a ir hasta el final. Bien. En contra de él, la situación es compleja. Bien. El tercio, para poder, ¿no es cierto?, dejar que un veto, se ha hecho más difícil. Bueno, acá estábamos debatiendo acerca de la conveniencia o no, o de esta tirantez en la relación con gobernadores que eran aliados o con opositores dialoguistas que eran más próximos y más colaborativos, y ahora se subieron a estos proyectos de ley de aumentar jubilaciones, moratoria, coparticipar combustibles líquidos. Bueno, mirá, yo creo que, como decía Ritondo, es decir, estamos en campaña electoral. La lucha por los recursos se hace, ¿no es cierto?, madura. Y además hay un detalle. Yo te diría que en este momento ya Libertad Avanza anticipó que en todas las provincias presenta candidatos propios. Eso.
Es decir, va contra todos los gobernadores. Ya lo anticipó en Corrientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, que es un tema político, bueno, te pega mucho. Espera un poquito, Rosendo tocó el tema exacto, porque Ritondo escuchaba a Rosendo y hace así, como diciendo, sí, que explica, ¿qué hizo el gobierno y por qué los jodió a los gobernadores o ellos se sintieron tocados con lo de las listas? Pero, a ver, porque ahora lo está explicando Rosendo y traté de explicarlo antes. Proceso electoral. No, en los lugares, que es en la mayoría, donde los gobiernos locales no comparten listas provinciales o nacionales con el gobierno nacional, va a haber, y empieza a haber una tirantez. Una competencia. Y una competencia. Los gobiernos provinciales necesitan, en cualquier proceso electoral, de recursos extraordinarios, y el que maneja esa voz es el gobierno nacional. Pero el gobierno había dos posiciones. Una es armemos con cada provincia lo que se pueda, fusionémonos de alguna forma conveniente para nosotros. Provincia de Buenos Aires. Sí. Y otra, ahora vamos a provincia, y otra es, vamos puros. La diferencia de Karina Santiago. Esto es puro, es Santiago, Karina. Santiago planteaba, solo armemos donde podamos hacer una alianza con los gobernadores. Y Karina Milei, donde sea, armemos. Yo te pregunto, Diego. Sí. Sos Gustavo Sáenz, te llamás ahora Gustavo Sáenz. Sí, mucho Hola gusto. Gustavo, mucho gusto. Sí. Vos me votás todas las leyes, fantástico. Bien. Y yo te mando a armar a Emilia Orozco, tu provincia. Sí. ¿A vos te gusta o no te gusta eso? Y pues me hubieras consultado, si Pero te estoy pregunta, acompañando yo te pedí a todas vos que las vos me leyes. van... Ahora, ¿a vos te va a agradar que yo te arme en tu provincia si después te pido que me acompañes? Me parece raro si nos veníamos bailando también el tango. Fantástico. ¿Por qué me pisás? Ahora te llamás Gustavo Valdés, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Fantástico, te acompaño en todas las leyes. Sí. ¿Te gusta que te meta un candidato a competir con vos en la elección provincial? Pero estamos bailando chamamé también, ¿por qué me pisás? Es lo que explica Cristian, yo le pongo un poquito de actuación. ¿Por qué pisa el gobierno si están bailando? Esto, déjame preguntar. Porque el gobierno, como cualquier partido político, tiene un proyecto político de crecimiento. Digo, si no, la relación de poder del gobierno va a ser siempre de negociación y no va a tener un poder real. Entonces va a ser de extorsión, porque digo, cada vez que acompañan una ley hay algo que le sacan al gobierno. Está hermoso esto. ¿No? Santiago Cobalós quiere aportar algo. Ritondo dijo, negociación podría ser extorsión. Lo dijo Ritondo, no lo dijo un periodista cualquiera. Lo dijo Ritondo. Así piensa el gobierno. Si negociamos podemos ser extorsionados. Creo que ese es el temor fundamental del gobierno, es la presunción primordial de Karina Milei, la convicción de Karina Milei. El tema de fondo para mí es qué grado de compatibilidad hay en términos de diálogo si partimos de la premisa que Ritondo dice, estamos en tiempos electorales, acá el diálogo está totalmente dominado por la necesidad de ganar poder. Bien, en un ratito volvemos a Santiago Cobalós, vamos a hablar de poesía. Sí, en este programa vamos a hablar de poesía con Santiago Cobalós. Pero ahora diremos simplemente, aló. Frazada de tigre. ¿Qué? Frazada de tigre. ¿Qué? Bueno, feliz día de la independencia. Tiene serie propia, tuvo de todo. Querido pueblo argentino, viva la patria. Yo me emociono porque veo que por fin ha llegado el día en el que me reconocen en todo el arco político. Los mileístas, bueno, ellos ni hablar. Me idolatran y hasta tienen a varios Menem en el gobierno, ¿o no? Hay varios, sí, claro que bueno, sí. Y los antimileístas también me están empezando a recordar con cierta simpatía porque dicen, el turco tenía mejores modales que este loco, y es cierto. ¿Yo acaso insultaba a los periodistas? No, por ahí una querella, calumnia, injuria, un poco la DGI le mandaba. No. A veces algunos muchachos la CIDE, pero bueno. Un José Luis Cabezas que simplemente, ¿no? ¿Yo acaso insultaba a los periodistas? No, maltrataba a opositores. El pacto de Olivos, ¿en qué desembocó? La reforma a la Constitución, el pacto de Mayo, ¿en qué quedó? Nada. Bueno. Pero no digas porque le van a bajar el busto en 10 minutos. Y no joda. Pero bueno. ¿Usted está agrandado porque tiene serie propia? Caballo no tiene serie. Caballo amerita una serie. Ya la va a tener el Mingo. Y vi que lo hace muy bien Campi en la serie
ahí, y Leo Baraglia también, espectacular, los actores que tenemos en la Argentina. La escuché a Griselda Siciliani haciendo su lema, se me puso la piel de gallina. Increíble, increíble. Y bueno, ese es el potencial, pero basado en una historia real. No. ¿Y charlan ahí de busto a busto con el busto de Alfonsín, por ejemplo? Sí, siempre nos ponemos de acuerdo. Sí, nunca estuvimos en contra. Siempre necesitábamos mutuamente. ¿O no? Pero cuando fueron a pedir a Estados Unidos que no le den un mango a Alfonsín y apurar pero eso fue al final. A abanicar el asado para que se cocine antes, ¿no? Bueno, y sí, pero hay que ser oficialista al principio y después cuando llega al final, ¿no? ¿O no? Y bueno, vamos a ver. Pero después, pero no debe haber sido tan grave porque si no en el 93 no hubiésemos hecho el Pacto Olivo, ¿o no? Es cierto, es cierto. Bueno. Mira, te voy a contar algo. Cada vez que Alberto Coan invitaba a periodistas a la Quinta Olivo, y yo veía que de los autos bajaban rubias, morochas, pelirrojas, ¿te pensás que yo discriminaba alguna? No, atendía todas, no había que ser sectario. No. Porque en la variedad está el gusto, no me juzguen. Y después la versión de Yuya. Me morí junto antes de que se pusiera de moda la deconstrucción. Pero a Franco Torchi, a usted le dijo en una entrevista que le hizo... No, bueno, tiré una magia ahí. Bueno, que le preguntó, ¿y usted estuvo con una mujer trans alguna vez? Y usted dijo... ¿Qué dijo? Pero capaz que sí. Capaz que sí. No me di cuenta. O sea, usted se deconstruyó también eventualmente. ¿No? No me di cuenta. Pero bueno, pienso. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y bueno. Bien. Ya está. Bazán tiene ganas de preguntar. Bazán tiene ganas de preguntar, ¿eh? Pero no se anima, Diego. No se dejen llevar por el odio, el rencor. Animate, Bazán, dale. El deseo de venganza. Encuentro un vínculo. A ver, ¿cómo? No, que hay un vínculo entre el pasado y el presente que es Yuyito. Sí. ¿Y qué querés saber? No, digo. Un caballero no tiene memoria. Es cierto. Y bueno, ahí está. Lo que sí, estos nombres que le ponen ahora a los partidos políticos, ¿cómo es? Que le van a poner Alianza, La Libertad Avanza. No. Frente. Alianza, no le pongan ese nombre. ¿Se llama Alianza? Yo también me chocó. Frente. ¿Y todo se llama Alianza? ¿Y el otro cómo es? A ver. ¿Cómo es? La Alianza es el nombre jurídico que redactó en el Código Electoral, pero es Frente La Libertad Avanza. ¿Pero qué vamos a ver la gente en la boleta? Frente La Libertad Avanza. Del PRO no queda nada, ¿no? A ver. Es un frente. Como fue Juntos por el Cambio, Cambiemos, Juntos. Está bien. A ver, le quiero la camisa violeta como Fernando Iglesias hoy, que ya se la puso. Ya la camisa celeste. Ni se te ocurra salir a timbrear con una uniclo, tampoco. Ahora TikTok e insultar por Twitter se viene. Cambiar rápido porque te llevan puesto esto. No, bueno. Bueno, Ritondo quiere contestar algo. ¿Y el del PJ cómo va a ser? Frente Patria. Fuerza Patria, ¿no es? Frente Fuerza Patria. Corrige el Estoy más informado yo que así. Un día el busto lo corrige a Gonzalo Yo que estoy Asís. muerto, más informado que así. Gracias, Carlos. Frente Fuerza Patria. Fuerza Patria. ¿Por qué no volvemos a la sigla de antes? PJ, UCR, UCD, listo. Nada, ya va a volver. Si volvió la riñonera, no va a volver eso. Gracias, Carlos. Chao. Gracias. Ritondo, la última, entonces, ¿ustedes están conformes? ¿Qué dice Macri de Frente de La Libertad Avanza? Mauricio Macri. El presidente Macri, ya el Consejo Nacional había delegado en la provincia y el presidente del PRO de la provincia que soy yo, la conformación de este frente electoral. Lo venimos trabajando hace tiempo. Hoy lo presentamos, terminaba y venimos, y ahora queda el camino de las candidaturas, pero estamos muy contentos porque creemos que básicamente es un frente que nos pedían todos los bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires, cualquiera de nosotros que caminara, lo decía que vayamos juntos. Creo que si un día después de la elección yo vendría acá y con el resultado no habríamos ido juntos y perdíamos la provincia de Buenos Aires otra vez en manos del kirchnerismo, nos habrían dicho por qué no van juntos. Cuando uno ve la oposición venezolana
cuando se separan las elecciones y no va junto y pierde, dice, ¿por qué no van juntos? Bueno, nosotros decidimos ir juntos porque creemos en la provincia de Buenos Aires que hay que terminar con el bolsón del populismo, porque creemos que la provincia de Buenos Aires sigue concentrando esa esperanza que tiene el peronismo en una cantidad de diputados. Hay que pensar, la provincia de Buenos Aires suma 70 diputados nacionales. De paso, si puedo escribirle a los Reyes una cartita, hagan algo la legislatura bonaerense, porque este es el primer paso. Choreo feroz sigue, ¿eh? Perdón, este es el primer paso para corregir. Pero escuchaste lo que Sí, y yo soy uno de los que planteo hace tiempo, primero que tiene que ser unicameral. Bien. Es ilógico que hoy tengamos 2 cámaras en la provincia de Buenos Aires. Sí, sé que se necesita una reforma, pero hay que hacer una reforma con hechos concretos, que son achicar las grandes empresas que tiene el Estado y poner unicameral en la provincia de Buenos Aires. Bien. Y vigilar los gastos de la legislatura. Porque se hace unicameral y un sistema como la legislatura porteña que vaya bajando los gastos. Bien, quiero recordarles, para los que recién entran a la sala, que en un rato vamos a estar charlando con Santiago Kovadlov. Vamos a pasar de la poesía a la prosa y de la prosa a la poesía. Está Santiago preparado, pero antes déjenme hacer un intermedio, pues está Gabriel Di Meglio. Gabriel es director del Museo Histórico Nacional. Y tengo que preguntarte, y va a sonar raro, si conjugué bien el verbo y es director o fui director. Fui hasta ayer. Sí. Bien. Sí. Antes que nada, antes del certificado de defunción, ¿qué es el Museo Histórico Nacional? El museo histórico más importante del país, que está en el Parque Lezama, en Ciudad de Buenos Aires. Lo hemos visto, hermoso. Tiene el patrimonio más importante de historia argentina que hay, existe desde 1890, y entre ellos el Gran Museo Sanmartiniano, y bueno, y de la Guerra de Independencia, de la Revolución, y en general el Gran Museo del siglo XIX, que también está por primera vez abordando el siglo XX. Bien, recomendamos fervientemente, si van al Parque Lezama, vayan a ese museo, porque tiene cosas increíbles. Dicho esto, ¿por qué ya no sos director de ese museo? ¿Qué pasó? Bueno, la semana pasada me avisaron que no iba a seguir, que dejaba en agosto, pero ayer, ante una visita de despedida que iba a hacer este fin de semana, decidieron que adelantarme el despido. Porque iba a ser una visita justamente ante mucha gente que se había solidarizado y bueno, finalmente la voy a hacer igual, pero del lado afuera del parque, como en modo de charla. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cuál es el argumento? Bueno, no hubo argumento directo, me dijeron que fue una decisión política. Puede haber tenido que ver con que ante preguntas en notas mediáticas yo comenté que los museos no tienen presupuesto alguno y que es un peligro para el patrimonio que no tengan nada de inversión mínima. Pero no, ¿qué quiere decir no tienen presupuesto? ¿Es no actualizaron? ¿No hay presupuesto? No hay, o sea, están los sueldos, pero no hay más plata que esa y la verdad es que son edificios históricos muy antiguos, hablo por todos los museos nacionales, que necesitan, digamos, si uno los va manteniendo el tiempo no pasa nada, si se deterioran con el tiempo después es carísimo arreglarlos y es algo importante para... Pero dicen, no queremos sumar salas, construcción nueva, es mantenimiento. No, eso es lo mínimo, sumar salas sería buenísimo para que una institución siga viva. ¿Pero ni siquiera hay mantenimiento? No, lo hacemos dentro de cada museo con los recursos que tenemos nosotros, o el histórico tiene una asociación de amigos que le da algunos recursos para manejarse. Hay museos que no tienen asociaciones de amigos y entonces no tienen nada. O sea, vos te quejaste que no aumentan o no hay presupuesto y te invitaron a retirarte cuando no te... O sea, más que quejarme, contesté la pregunta. Me dijeron, ¿tenés presupuesto? No. Y bueno, eso... También hubo una discusión sobre el sable de San Martín, dónde tiene que estar. ¿Qué es sable? Contar es importante. Sable es una donación... O sea, San Martín le dejó su sable a Juan Manuel de Rosas, quien se lo dejó a su hija, Manuela Rosas. Ahí está. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es Ese es el sable de San Martín expuesto permanentemente hace 10 años en el Museo Histórico. Y cito, pertenece legalmente al museo porque lo donó la hija de Rosas, que era la dueña del sable, en 1897. Y desde entonces estuvo ahí. ¿Ese es el sable con el que cruzó los Andes? Ese lo compró San Martín en Londres, cruzó los Andes, fue a Chile y Perú con ese es el sable emblemático, después se lo llevó al exilio y después se lo legó a Rosas diciendo que estaba prolongando la guerra de independencia cuando enfrentó a los franceses e ingleses. Y Rosas se lo dejó a su hija. ¿Y qué pasó? ¿Y cuál es el tironeo por el sable? Lo que pasa es que en los 60, en la época de la proscripción del peronismo, hubo 2 robos políticos, digamos, se llevaron el sable, se lo querían dar a Perón que estaba en Madrid. Y lo recuperó el ejército. Y la segunda vez que estaba Onganía se lo dejó a Granaderos y quedó en el regimiento de Granaderos, pero no estaba expuesto al público. Siempre los directores del histórico de distintos signos fueron pidiendo que volviera. Volvió hace 10 años por decreto presidencial con guardia de Granaderos, ese fue el acuerdo.
pero ahora hubo un pedido del Ministerio de Defensa para que volviera a Granaderos. Yo me opuse porque pues, el sable tiene que estar en el histórico, como fue voluntad de su donante. En ese sentido, la Secretaría de Cultura también se expresó a mi favor, digamos, pero bueno, también dando una nota sobre ese tema fue que salió el tema del presupuesto, ¿no? Bien. Para mí hay dos cuestiones interesantes para plantearle aquí al historiador. Una es si sos una víctima colateral de una especie de batalla cultural de este gobierno en torno, por ejemplo, a estos valores concentrados en las Fuerzas Armadas, y el sable de San Martín se vuelve un símbolo, bueno, clarísimo. Por eso esta pelea que da el gobierno. Y la otra es una pregunta más de política concreta, si el gobierno está teniendo una política de reemplazo de los directores de museos, de historiadores, muchos de ellos elegidos por concursos, por nombres puestos a dedos que no tienen demasiadas trayectorias como historiadores. Porque además en tu caso duplicaste las visitas, ¿no? En 2 años de gestión lograste duplicar de 70.000 a 170.000 visitas. Entonces, ¿cuál de estas dos cosas está pesando? Mira, yo creo que fue menos con mi orientación, con la manera en que el guión está presentado. El museo está funcionando objetivamente bien, pese a los pocos recursos. Creo que ciertamente hay cierto abandono del problema, como que el gobierno da la batalla cultural en otros lugares, no tanto en los museos. Sí es cierto que esto ha pasado con otros gobiernos también, hay reemplazos de los directores. Lo que no hay es una política, ¿no? Es decir, no hay una gestión, no hay una línea. En cultura, por lo menos en lo referente a lo patrimonial, estamos como sin línea, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el hecho de haber opinado, digamos, que además no me arrepiento, porque efectivamente a mí me parece mal que los museos no tengan ningún presupuesto. Porque, insisto, el patrimonio es fundamental y los edificios necesitan, y los grupos necesitan poder hacer algo, digamos, porque si no, uno termina diciendo que el Estado no funciona, pero incluso cuando funciona, Claro. Parece como que no, porque digo, si lo financias, obviamente no va a funcionar. Cuando en realidad hay logros de gestión que distintos museos pueden mostrar. Y lo que te preguntó Luciana de que cargos de carrera, con el conocimiento. Bueno, ha habido concursos, yo concursé en otro museo, antes yo dirigía antes el Museo del Cabildo, no en este estaba designado, con el cual a nivel legal no puedo quejarme, ¿no? Pero digo, efectivamente hubo gente que fue terminando sus concursos y en vez de llamar a otro concurso, los desplazaron y los reemplazaron por otros nombres, efectivamente, más afines a la nueva administración, ¿no? Bien, Santiago, como en el póker, ¿puede pasar la mano o juega? Yo ahora lo voy a ver a usted en el Yo creo que hay una cuestión muy clara en lo que plantea Gabriel, nuestro amigo historiador, ¿no? Es, más allá de la disputa política, ¿qué significación tiene para la identidad de un país el repertorio de valores representado por el museo más importante del país? Porque la impresión que uno tiene es que esto se ha vuelto intrascendente en sí. Es decir, que el valor cultural, como decía nuestra amiga, el valor cultural que tiene una entidad como esta no está en el primer plano del debate. No está en el primer plano. Se puede hablar de lo administrativo, se debe hablar de lo administrativo, pero creo que él representa esencialmente lo que uno podría considerar que es decisivo, que es cuál es el valor que tiene la cultura, la historia y la memoria en la configuración del presente de un país. Esto es lo que creo que habría que preguntarle al gobierno. bien, ¿qué pensás vos, Gabriel, de esto? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, insisto, más allá de las diferencias políticas y de los cambios que hay de gobierno a gobierno, me parece que, digamos, son espacios que no pueden abandonarse, ¿no? Insisto, tiene que haber una... lo cultural a veces, claro, al lado de otros problemas que hay, parece menor, pero es central para esta comunidad, ¿no? Es decir, una comunidad, sobre todo hoy estamos celebrando la independencia, digamos, es nuestro mito de origen junto con la Revolución de Mayo, son temas que siempre tienen actualidad, no son temas que uno solamente festeja en la escuela, ¿no? Y por lo tanto, digamos, todo el patrimonio que habla de eso me parece que es algo que tiene que tener un espacio central, ¿no? en nuestra vida como sociedad. ¿Cuáles son? Los gobiernos tienen próceres favoritos. Sí. Recuerdo a Cristina hablando casi sensualmente por momentos de Belgrano. ¿Qué repertorio tiene este gobierno, te parece? Alberdi. Bueno, el gobierno tiene una línea muy favorable a Alberdi y a Roca en particular, con una mirada sesgada, ¿no? Porque Roca y Alberdi fueron sin duda personajes liberales clave, pero también eran favorables a la construcción del Estado y no a la destrucción del Estado. En ese sentido es una mirada un tanto sesgada, eso suele ocurrir con los gobiernos.
Y después, sí, a un nivel más controversial, hay una reivindicación de la campaña llamada Conquista del Desierto, digamos, que hasta ahora, después de la dictadura, no se reivindicaba. Y de, bueno, y todas las polémicas respecto de la dictadura, que también era un tema donde corren la línea que los gobiernos democráticos tuvieron desde el 83. Esas son novedades en el discurso histórico, por lo menos desde eso, de la democracia para acá. ¿Por qué corren la línea de lo que se venía hablando acerca de la dictadura? Porque en general todos los gobiernos, con más o menos énfasis, condenaban a la dictadura abiertamente, y en este gobierno hay sectores que no, que directamente están prácticamente en la reivindicación. No en decir, bueno, hay que mirar para adelante, como se dijo en otros momentos, desde sectores afines a este gobierno a nivel ideológico, sino que hay una mirada directamente por momentos o lo que se llama negacionismo, ¿no? De decir que no hubo de desaparecidos, etcétera, o directamente de reivindicación de algunas de las políticas de la dictadura. Bien, eso es nuevo para mí. ¿El propio Milei? Sí, más bien la vicepresidenta, por eso. pero, bueno, habla del gobierno en general, pero ciertamente el 24 de marzo hubo Casa Rosada hizo un video que va en esa línea, ¿no? Que no es vicepresidencia. Es así, gracias. Gracias a ustedes. Tenemos gente, o tenemos a alguien. ¿Está ahí? Hola, Sí. Diego, ¿cómo estás? No te puedo creer. Sí, muy buenas noches. Mi poesía es la de un relator, yo cuento. Es el relatar que ese suelo llamado lo lírico absorbe lo que digo, la iluminación poética. Es algo que solo me alcanza en el trato con lo más obvio, en lo gris, la gota de luz. La misma biblioteca tiene. Es la misma biblioteca de la tapa Sí, del libro claro, de... soy el verdadero, es así. Sí. Santiago, el Santiago, que está ahí es un impostor en el estudio. Santiago, O quizás sea un espejo, o quizás sea otro yo. Tal cosa. Como lector de Fernando Pessoa, ante todo quiero agradecerle a este heterónimo Muy bien. que sea presente aquí la posibilidad de que, hablando, me excluya de intervenir en el programa con vos. Es cierto. Vengo otro día. Claro. No, es que hablando se entiende la gente y por ahí somos dos Santiagos. Sí, reforzamos, tenés razón. Sí, reforzamos. Sí. Lo que vos decís yo lo reafirmo. Es Eso como me una tranquiliza. reiteración, Pero si sí, te es necesario positiva. desmentirme, hacelo. Bueno, está bien. Sí. ¿Qué puedo desmentir de vos? A ver. Ah, pero eso lo tenés que saber vos. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande para hacerte lugar para que vos puedas plantear matices dentro de lo que yo diga, ¿no? Sí, me gustan los matices. Sí, yo sé. Sobre todo en una época en que estamos tan demasiado, yo te diría, saturados de colores tan fuertes. Lo tan inequívoco te determinados. cansa. Sí, Sí. porque el invierno y la luz que vacila, los libros y el café, la emoción de vivir como siempre quise, es lo que me está pasando ahora, compartiendo este bello momento con ustedes. Muchas gracias. Es hermoso como él cita lo que dije. Claro. Así que tenés otro libro mío ahí. Sí. no sé qué Mirá. tengo ya. Perdí el control de mí mismo en este momento. Yo creo Pero que así podemos sigan. editar otro libro, ¿no? ¿Sí? Quizás Dentro de un- escrito a dos manos. Sí. Yo creo que sí. Un día te Quizá, voy a contar en una vez de cosa. La suma de los días podría ser la multiplicación de los días. Ahí está. Ahí está. Y te voy a contar algo que es interesante. Una vez A subí ver. a un taxi, di la dirección y el chofer sin volverse me dijo, ¿usted cuál de los dos es? Se refería a vos. Bueno, entonces te puedo salir de garantía por ahí. Creo Claro, que sí. uno va y gasta y el otro Usted- no paga. Y dice, no, fui- Permítame que yo... Ustedes sigan, yo mientras puedo ir caminando, ¿eh? Lo que pasa es que la poesía no se origina en la conciencia, desemboca en ella. Esta no te la esperabas, ¿eh? No, pero realmente tuve el gusto por fin de conversar con él. Yo nunca lo había hecho. Más bien él habla por mí y yo nunca pude ¿Nunca hablar te con él. pasó esto de conversar con vos Sí. mismo? Sí, sí. Sí, es un momento de autorreflexión, Muy bien. ¿no? Gracias, No, gracias a vos, Santiago. realmente. Bien. Pero Verdaderamente. le quiero preguntar al Santiago que me quiera contestar, ¿cómo es la suma de los días que son
40 años de Santiago Kovadlov. Uno lo conoce a Santiago de los últimos años de una mirada sobre la conversación pública, sobre la política, un faro de las ideas republicanas. Y este libro viene a contarnos una parte fundamental de la vida de Santiago Kovadlov, que son los años, los larguísimos años que hasta ahora siguen vigentes de Santiago, poeta y ensayista. Bueno, yo te diría, tal vez como una aclaración necesaria, yo he publicado a lo largo de estos años muchos libros de ensayo filosófico y literario y poesía. Lo que ocurre es que nunca tuvimos, y esto habla de la posibilidad de que tu programa haya subsistido, nunca tuvimos la oportunidad de hablar de mí como poeta y escritor. Está bien. ¿No es cierto? Tampoco Gracias habíamos a lo puesto cual... un doble tuyo. Claro. Y todas las novedades vienen no, pero creo que hoy se da la ocasión generosa de tu parte de que podamos hablar de mi vida literaria, que no es periférica. No es periférica. No, absolutamente. ¿Cuál es el lugar? Ubicalo. Es mi vocación. Yo te diría que la vocación no es algo que uno elige, es algo que lo elige a uno, es una fatalidad. Vos podés elegir ciertas actividades, gustos, intereses, o cuando no tenés una vocación, resignarse a hacer una actividad de tu interés que no alcanza los niveles de una pasión. Pero una vocación se te impone. No es que vos la tenés, ella te tiene a vos. Estás a su servicio y si no, sos muy infeliz. Bien, ¿y cuándo emergió la vocación? ¿Hay un momento en donde hubo un párrafo, un verso, una lectura que te modificó para siempre la vida? Hubo una circunstancia que yo recuerdo muy nítidamente, y es que hubo un momento en que ya no pude jugar más. Mis soldados se habían vuelto de plomo, mis juegos de la infancia ya no me hablaban, y me quedé situado en un intermezzo de vacío hasta que empecé a escribir, es decir, volví a jugar con las palabras. Y a través de ese juego pude proseguir esa vida de imaginación que cualquier niño tiene en el juego, y a mí me orientó hacia el secreto de las palabras. Es decir, lo que las palabras pueden revelar de uno mismo. Es curioso lo que planteás, porque en general uno escucha a los escritores en un ejercicio casi tortuoso de la escritura. Siempre es parir un párrafo, parir un texto, parir una idea, está asociado al sufrimiento, y vos traes una mirada lúdica, feliz. ¿Para vos es feliz escribir? Sí, es una alegría infinita. Y si algo temía yo es perder esa alegría con los años. ¿En qué consiste esa alegría? En la posibilidad de descubrir una palabra inédita que viene a su vez a decir algo inesperado de mí mismo. Después está el trabajo, pero el trabajo es como el toreo, supongo yo. Hay que aprender a hacerlo, pero básicamente hay un instante de revelación en el que una palabra o un párrafo o una idea iluminan nuestra vida con algo que no es rutinario. Y eso es una alegría, es como un amor. Te voy a decir una cosa, el otro día encontré un paralelo entre un piropo que escuché y lo que es para mí la literatura. El piropo se lo dijo un muchacho a una chica que venía hacia nosotros, yo iba atrás de él, así que el piropo fue de él. La chica llegó y él la miró y le dijo, me salvaste el día. Eso es un verso, algo que te salva el día. Y hay una orfebrería de la palabra. También, el trabajo. ¿Cuánto tardás vos en escribir una página de las que estarías orgulloso? Bueno, la prosa en ese sentido demanda un trabajo aún más sutil, te diría, en un punto que el de la poesía, porque en la prosa el lenguaje cotidiano está muy presente y el amaneramiento que vos podés infundir en las palabras se hace evidente enseguida. En cambio, en la poesía, la melodía te guía para advertir hasta qué punto la palabra es o no la apropiada. El trabajo es muy largo. A mí hubo poemas de una página que me llevaron 2 o 3 años, pero no de trabajo, de espera.
de espera. ¿Qué esperás? ¿Qué El esperabas? momento en que encuentres el modo de proseguirlo y de alcanzarlo. El modo de proseguirlo y alcanzarlo. En la prosa el trabajo puede ser igualmente intenso, pero requiere una infinita paciencia, ¿no? Hay una pregunta muy insensible que se le hace a los escritores cuando presentan un libro. ¿Y el próximo para cuándo? Pero uno viene de París. Largamente. No se puede hablar así. El vértigo que a veces consume las publicaciones de libros y hace que los autores editen vertiginosamente puede dañar mucho la consistencia de lo que se hace. Esto es la suma de los días, fragmentos de una vida. 40 años es una muy buena parte de una vida. Sí, yo empecé esto como un diario cuando aún era inmortal, tenía 42 años. Y lo fui escribiendo esporádicamente, no escribí durante 40 años todos los días. Cuando algo me convocaba, lo anotaba, generalmente vinculado a mi trabajo, pero también al nacimiento de uno de mis hijos, también en relación a un viaje con mi mujer, o un viaje que me tocó hacer a Alemania o a Francia. Lo que iba describiendo a la larga me di cuenta que era la biografía de una vocación. Es linda esa síntesis, la suma de los días. Te invito a los platos calientes. Estos también ¿Te resulta incómodo, traumático pasar de algo como la poesía y la literatura a cómo estás viendo este momento de tensión de Milei con los gobernadores, advirtiendo que si avanzan con leyes, él va a intentar vetar y si no va a ir a la justicia, pero nadie va a desafiar su superávit fiscal? No me cuesta, ¿no? Mi vida ha sido eso. La política me parece insoslayable en mi propia vida. Un hombre que se ha dedicado a la filosofía no puede estar alejado de la política, en el sentido de negar su trascendencia en relación a los problemas que le importan. Después de todo, desde Platón venimos aprendiendo que si la política tiene un lugar, la tiene en el campo del saber también. ¿Qué significa ser un político? Bueno, son preguntas que a uno le importan, por lo menos a mí me han importado. En relación a lo que me preguntás, yo tengo la impresión de que hay dos líneas dominantes en el modo de proceder del presidente. Una es la de la autosuficiencia. En el orden económico le ha dado resultados. Discutibles o no, ha llevado adelante una transformación que más allá de su consistencia es inédita. Y la hizo él, Tuvo autonomía, autosuficiencia y autonomía. Ahora, en el orden de lo político, dejo los efectos políticos de la economía de lado por un momento, en el orden de lo estrictamente político, me parece que la autosuficiencia está impidiéndole a él concebir la política como un espacio de interdependencia que creo que es necesario para poder generar republicanismo, que acaso no sea un proyecto de él, no lo sé, pero por ejemplo, hoy es 9 de julio, hoy hubo gente que en 1810, pese a todas sus diferencias, se reunió en Tucumán para ver si era posible conversar y llevar adelante un proyecto conjunto. Lo que ha ocurrido en este 9 de julio de hoy es patético. Es el reverso de aquello. Y antes de hablar del presidente o de los gobernadores, creo que tenemos que comprender que hace mucho tiempo que un 9 de julio no es tan triste, tan desarticulado, donde ha privado la hostilidad por sobre el entendimiento y donde la memoria no ha cumplido ningún papel. Y esto afecta, me parece a mí, el sentimiento de los argentinos. Debería afectarlo. ¿Qué 9 de julio ha sido este? ¿Quiénes lo protagonizaron y para qué? Yo creo que el enfrentamiento entre los gobernadores y el presidente habla de la imposibilidad que aún tenemos de tener un proyecto compartido
y de que la disidencia forme parte de la vida política, no de su eliminación. Cuando el fragmento prepondera sobre el conjunto, todavía estamos en 1820, es decir, en la lucha civil. Si el gobierno dijera, las fotos de Concordia, los actos multitudinarios, la televisación de un presidente encabezando un acto, un desfile, invitando a parte de la oposición, parte del gabinete, alguno gobernador afín, es una imagen bonita, pero la hemos tenido y también hemos tenido un camino a la catástrofe. Ahora, no hubo foto, no hubo acto, pero hay un plan. Y el plan soberano es que haya equilibrio fiscal. La soberanía es terminar con la inflación, terminar con los desequilibrios macroeconómicos. El gobierno piensa, intuyo, eso es lo principal. Yo también creo que eso es lo que piensa. Lo que le preguntaría al gobierno es si basta concebir el valor de las ceremonias, de lo que incluso atañe al lenguaje formal, a todo lo que tiene que ver con los símbolos, si el valor de los símbolos se agota en la intrascendencia en relación a un proyecto económico, o representa un repertorio de valores que no debería estar disociado de un plan económico. No se trata de decir vamos por lo económico y dejémonos de retórica. Se trata de salvar el significado de los símbolos porque hablan de una identidad e incorporarlo a un proyecto, no disociarlo. Si a mí me dijeran que nos quedamos con los símbolos y el fracaso económico, yo te diría en los años del kirchnerismo pasó algo parecido. No, en los años del kirchnerismo también se distorsionaron los símbolos. Las dos cosas ocurrieron. Ahora parece que tenemos un proyecto económico coherente y el precio de la coherencia es el olvido de los símbolos que dan identidad, es el olvido del lenguaje entendido como recurso de encuentro. ¿Cuál es el precio que hay que pagar para ordenarnos? Desaparecer como sujetos en el campo de la historia, de la memoria, de la interlocución. ¿Quién dijo eso? Eso está firmado, no está probado. ¿Por qué desaparecer como sujetos? Porque si el lenguaje reviste el carácter de lo puramente vinculado a lo desdeñado, a lo soez, a la descalificación, el otro queda catalogado de un modo tal que no significa sino basura. No se dialoga con la basura. Ahora, todo es basura. Y quien emplea este lenguaje ¿tiene idea de lo que es el prójimo fuera del concepto de casta? Estamos ante una crisis ética, no porque al gobierno le vaya mal, sino porque es enajenado en su concepción de la realidad. En la época de Onganía, desgraciadamente, tuvimos los llamados pasos sucesivos. Primero lo económico, primero esto, después aquello, finalmente la educación y demás. Este modelo, creo yo, no es positivo para el país. Creo que la función de un estadista es proceder orquestalmente, encarando el conjunto de los dilemas que se le enfrentan sin subestimar el valor de una de sus partes. Cuando el lenguaje pierde ese sentido de la interlocución, también pierde el valor, el sentido de la convivencia. Santiago, muchísimas gracias por haber venido hoy. Gracias a vos. Vamos a hacer una tanda, por favor. Disculpame, ¿lavarropas? Ah, claro. Sí, por acá. Continúa el Naldo Sale. 45% off y 18 cuotas sin interés. Gracias. Este Naldo Sale potencia tu aguinaldo con Naldo. Vení a GAES y dale vida a los sonidos de tu mundo con esta promoción en audífonos. Probalos gratis llamando al 0810-333-4237. Te esperamos en nuestros 40 centros en todo el país.
Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros. En OMINT diseñamos nuevos planes médicos que se adaptan a lo que usás. Planes de calidad hasta 25% más económicos. Cotiza y compralo online. Tu plan, tu cuota, tu OMINT. Muy bien, Gonzalo Asís, el peronismo, provincia de Buenos Aires, llegó a una síntesis. Fuerza Patria, se llama la síntesis. Es día de alianzas. Diego, hace un rato hablábamos de lo que va a pasar del otro lado. Hoy se pusieron de acuerdo en la primera parte. Igual que el PRO y Libertad Avanza, el primer tiempo es el más fácil de los dos. Es mucho más fácil llegar a un empate. El segundo tiempo... ¿Cuál fue el acuerdo para la... El acuerdo es que se reparten en tercios un espacio político que ahora hay que llenar de nombres. En las listas. Y ves si el primer tercio va arriba, el segundo va... ¿Quién va a encabezar, digamos, el kirchnerismo, el quistilofismo, el nombre por masismo? Pronto, ¿viste? Hoy yo te decía, mira, el nombre Magario, de nosotros era Violeta, acá el nombre lo puso el kirchnerismo, primer indicio. Bien. No hay el segundo indicio en otro capítulo. Ahora Bonelli, Alfano a dos voces. Hasta mañana.